Las estaciones de tren de un país son un componente de su geopolítica o de su sociología. Quien lo diseña con ciencia lo tiene bastante claro. Pero para los demás, sé aquí un consejo no solicitado que luego la gente se arrepiente de no haber aplicado. En uno de los capítulos de Psicología de las Estaciones, analicé las estaciones de Francia. Bueno, más bien París. Todos sabemos que Francia no es París, pero tenemos que admitir que en este sentido de mostrar supremacía en el urbanismo y en la tecnología y todo lo que había disponible en ese momento, París era un referente. No hace falta ser un estudio de rock para exponer que aquí había un puñado de estaciones igual tenían ganas de mostrar en nombre de sí misma y de toda Francia ese momento, ese tope de supremacía y superioridad ante todos los demás, ¿ok? En el fondo todos... Bueno, todos no sé, pero hay gente que tiene ese deseo de mostrar una imagen con la que quiere que los demás la asocien o como quiere que los demás la vean, ¿vale? Las ampliaciones últimas del metro de París y de las líneas de RER tienen diseños, cada uno con una personalidad distinta, y esto se relaciona con la respuesta de Francia a fenómenos sociales como la inmigración, el aumento del crimen y el aumento del estrés. Bueno, en vez de hablar tanto de ellas porque... Los trenes cuentan la historia del mundo. Y dentro de esta historia, el urbanismo y los espacios pueden ser herramientas de orden social. Lo han sido, de hecho, desde el principio de los tiempos. La psicología de las estaciones, tanto en Europa como en Asia, y la historia de su razón de ser, es un tema que trato en otros vídeos, así que por favor considera suscribirte. Pues nada, ya llegué. Este vídeo es un caso reciente de estudio de cómo sociólogos, arquitectos e ingenieros de París han logrado que la masa se comporte de forma más cívica en las estaciones de tren y metro. París es solo ideal para quienes no la conocen o han vivido en el barrio 16. Al caos y suciedad se unen los problemas sociales en suburbios con mucha inmigración, que curiosamente son zonas más feas. Por regla general, en zonas feas y sucias hay más delincuencia que en zonas bonitas y limpias, básicamente porque los criminales tienen más oportunidades en las zonas feas, oscuras y sucias. Eso incluye el transporte público. En París, concretamente, el urbanismo ha buscado combatir algunas raíces de la delincuencia. Sin embargo, en esto París ha dado un paso nuevo, esta vez en sus estaciones, porque la gente usa mucho el transporte público para ir a trabajar y volver. Bueno, por supuesto, sin dejar de lado su orgullo y sus principios para hacer que las estaciones sean grandeza de Francia, tengan esa marca de Francia y sean ágiles y funcionales. Pero desde que tuvo en la agenda los Juegos Olímpicos de 2024 y la prolongación de la línea 14 y la prolongación del RER, se propuso que también los suburbios, que en otras ciudades se dejarían más abandonados a su suerte, o se les darían diseños básicos o baratos, sin esforzarse demasiado, esta vez los suburbios también tenían que tener estaciones de tren icónicas. Primero, esta estación está en Saint-Denis, un suburbio de París que históricamente ha tenido mala fama. Ahí está el Stade de France, algunas instalaciones de los Juegos Olímpicos y, ojo, está el campus de la SNCF. Pero ojo, aquí esta estación está llamada a ser un intercambiador de 4 líneas de metro con un transbordo también para la línea del RER. Desde 2024 es la estación terminus de la línea 14 que ya une este barrio con el aeropuerto de Orly, pero lo llamativo empieza ahora. París ha decidido que esta estación tiene que ser arte. Arte. Arte es que la estación tenga integración urbana, forme parte de un espacio cultural y, por supuesto, tenga arte dentro. Uy, llegada a Saint-Denis Pleyel. Estación polémica. Algunos cuestionaron la necesidad de poner algo elevado en un sitio donde la gente no lo iba a merecer. Saint-Denis es un barrio de mala fama, por la gente que vive allí y la gente se porta mal al estar en esa zona. ¿Cómo van a valorar un espacio hecho con tanto esmero? ¿Qué les importa que haya ilustraciones diseñadas por Sergio García y Lola Mora? A ver, ¿qué les importa que vayan a tener 108 estatuas de Venus y que tenga unas vistas amplísimas y que tenga mucha madera y que sea un nuevo concepto de arquitectura gracias al japonés Kengo Kuma y que vaya a ser una de las estaciones más fotografiadas de la arquitectura moderna de París?
Resulta que ese es el plan. ¿Alguna vez has estado en una estación que te transmite paz? Porque yo ahora mismo estoy en una... ¿Quién lo iba a decir, que me caigo. Arquitectura que transmite paz, mira. Saint-Denis-Pleyel no es solo una estación ferroviaria, es una forma de mimetizar el tren en la ciudad, pero de verdad, es una forma de atraerte y meterte en la cultura de Francia sin que se note mucho la intención. Es una estación de metro, normal y corriente. Esto es filosofía, es algo distinto. Mira cuántas escaleras. Kengo Kuma, como arquitecto, es bueno haciendo arquitecturas integradoras que atraen, te meten dentro de ellas, pero sin estridencias, como que sus obras tienen una personalidad que piensa en la comunidad más que en el individuo. Y creo que en un momento en que el individualismo está en niveles peligrosos, si la arquitectura de una estación de tren te incita a pensar en el prójimo, ya ha tenido éxito para crear un espacio seguro para la comunidad. La estación de Saint-Denis-Pleyel tiene un total de 8 alturas, 4 bajo el suelo, la entrada principal, y 3 alturas para el programa cultural. Ahora no están ocupadas, pero las estarán ocupando. El detalle estructural que le ha dado muchos puntos es permitir que la luz natural llegue hasta los niveles inferiores y haya mucha madera. La madera se está abrazando en la arquitectura europea, sobre todo en lugares donde el invierno entristece a la gente, porque da calidez, ayuda a mantener la temperatura y a nivel estético da un aire más sofisticado. La estación está hecha para que la mires. Si haces un espacio donde todo el mundo se vea, sea accesible, haya mucha luz, integre elementos que la hagan acogedora y encima le añades un componente de unión en torno a una cultura de seguridad, consigues que independientemente de lo que cada persona tenga en su cabeza, todo el mundo sea llamado al civismo. La seguridad en espacios ferroviarios no va solo de cámaras de vigilancia y policías, también va de mejorar la relación entre la comprensión del entorno y la tendencia a comportarse de una forma o de otra. Hoy en día la arquitectura, sobre todo para espacios en los que convivirá mucha gente, como estaciones de tren, incluye la comprensión de la psicología humana y social. Todavía hay mucho que resolver y el sistema ferroviario actualmente sufre amenazas de seguridad importantes. Un punto en el tema de seguridad ferroviaria, de prevención del crimen a través de diseño de espacios, es que cuando tú diseñas una nueva estación no puedes limitarte a ella, sino que los alrededores también tienen que colaborar a ese sentido de seguridad. Y ahí es cuando la cuestión de ¿con quién contamos a la hora de diseñar un espacio, a la hora de integrarlo en una ciudad? ¿Con quién contamos? Ahí necesitamos que tanto el Estado como la empresa ferroviaria, como el ayuntamiento afectado, como los planes de urbanismo estén de acuerdo y que entiendan todos la idea y estén todos en la misma página. Si no, pues mal, ¿sabes? Yo he visto un caso en los Países Bajos de la estación que tenía el edificio muy bien, pero la zona era decadente. Uno de los principios desde la arquitectura para que la gente en las estaciones se oriente bien es el wayfinding. Es una ciencia y eso marca la diferencia entre estar en el extranjero, no saber nada del idioma, ser tu primera vez y a pesar de todo eso encontrarte en un sitio o desorientarte incluso siendo de la ciudad. Lo que las estaciones de tren intuitivas hacen diferente está en este vídeo de aquí. Asegúrate de verlo.